bien, ahora sí vamos a comenzar a hablar acerca del principio de funcionamiento de un transformador ideal. Para ello, el objetivo de este video, vamos a resaltar el objetivo de este video, es mostrar cómo funciona un transformador, para qué sirve y describir sus formas constructivas y deducir la relación de transformación para un transformador ideal. Partiremos primeramente con la definición. En la definición vamos a encontrar que el transformador es una máquina eléctrica estática de inducción electromagnética que tiene la función de transformar la tensión y corriente del primario en diferentes valores en el secundario. Ahora es necesario hablar acerca del principio de funcionamiento. Para hablar del principio de funcionamiento de nuestro transformador ideal, lo primero es saber cuáles son las consideraciones que se toman para que mi transformador sea ideal. Y esas consideraciones son las siguientes, las que estoy encerrando en un rectángulo de color rojo. Primeramente, el primer fenómeno físico es que la resistencia, tanto en los devanados, conductores y en el núcleo, va a ser cero. La caída de tensión va a ser cero y las pérdidas por efecto Joule también va a ser cero. Y el flujo de dispersión va a ser cero, es decir, no va a existir flujo de dispersión. Ahora, ya dado esos parámetros para que mi transformador sea ideal, lo que necesito ahora es analizar específicamente lo que es el bobinado primario que estoy poniendo de color celeste. Toda esa parte va a ser característica del bobinado primario y vamos a poner de color rojo toda esta parte que es el bobinado secundario. Hablemos del bobinado primario. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en nuestro bobinado primario? Vamos a escribir bobinado primario. Para empezar, nosotros estamos alimentando con una fuente de tensión que está en función al tiempo, que justamente se encuentra en la parte izquierda, ¿no? Acá. Al alimentar con una fuente de tensión ideal, va a circular una corriente por mi conductor. Y al circular una corriente significa que también va a circular una corriente por mi bobinado. Entonces, al circular una corriente por mi bobinado, y ya que la corriente es alterna, que está en función al tiempo, esto va a provocar que exista, por la ley de Ampere, un flujo magnético, ¿no? Y el flujo magnético estaría yendo en esta dirección. Ese flujo magnético producido por la ley de electromagnetismo de Faraday, ese mismo flujo ocasiona que va a haber una fuerza contraelectromotriz, es decir, tiene que haber un flujo que vaya en contra de ese flujo que lo está produciendo. Y para demostrar eso, entonces podemos decir que existe una fuerza contraelectromotriz que lo vamos a designar como E1 en el bobinado primario. Después de haber establecido esto, podemos ver que nuestro flujo va en esa dirección, pero nosotros observamos que en el secundario, justamente en esta partecita, ya que mi circuito está totalmente cerrado, significa que mi flujo al circular por mi bobinado secundario va a ocasionar una fuerza electromotriz que va a ser inducido debido a mi flujo inicial. Entonces, este flujo de color rojito va a inducir una FEM en el secundario y nosotros vamos a designarlo con E2. Y esa E2, que es una fuente, en este caso como una fuente de alimentación, en este caso va a hacer circular una corriente y también va a provocar una caída de tensión en la carga. No, podemos observar ahí, ¿no? Muy bien, simplemente en eso consiste el principio de funcionamiento. Pero ahora lo más importante es hablar de cómo vamos a deducir las siguientes relaciones. Estas dos relaciones que estoy viendo en pantalla, cómo llegamos a deducir esas dos relaciones, que prácticamente hace referencia al punto número 3, ¿no? Vamos a poner acá, deducción de la relación de transformación para un transformador ideal. Muy bien, para nosotros podamos reducir esas dos relaciones, lo único que necesitamos entender es lo siguiente. Vamos a enfocarnos en esta parte que es específicamente a ecuaciones del bobinado del primario y esta parte es específicamente a ecuaciones del bobinado del secundario. Primero, partamos por acá. Vamos a utilizar un marcador
de color, en este caso morado. En este caso vamos a observar que estamos partiendo que la fuente de alimentación es igual a la fuerza contra electromotriz que está en función al tiempo, y por la ley del electromagnetismo de Faraday es igual al número de espiras del primario por la variación del flujo respecto al tiempo. Perfecto. Entonces, dada esta relación inicial, también podemos decir lo mismo para mi bobinado del secundario. La caída de tensión en la carga que está en función al tiempo es igual a la FEM inducida del secundario, que por la ley del electromagnetismo de Faraday es igual al número de espiras del secundario por la variación del flujo respecto al tiempo. Entonces, estos son mis datos iniciales. Ahora necesito un dato de partida, y ese dato de partida es que yo voy a decir que mi flujo va a tener una onda senoidal. En este caso, como podemos observar acá, mi flujo va a tener una onda senoidal. Entonces, en mi gráfica justamente es aquello que está pintadito de color rojo, ¿no? Entonces, dado ese dato de partida inicial, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en mi dato de partida. Por ejemplo, vamos a observar que acá lo reemplacé. Lo mismo sucede acá. También lo reemplacé. Y como acá dice diferencial, entonces, a ver, vamos a acercar esto un poco más, ¿no? Entonces, acá dice diferencial, entonces vamos a comenzar a derivar. Derivada de una constante es una constante, derivada de seno es coseno, W. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Lo mismo sucede en el secundario. Prácticamente derivada de una constante, derivada de seno, coseno, WT. Hasta ahí todo perfecto. Vamos a comenzar a avanzar más rápido. Si nosotros podemos ordenar, por ejemplo, el número de espiras, el flujo y la frecuencia angular, lo ponemos en un solo lado, vamos a darnos de cuenta de una importante relación, lo que estoy pintando de color moradito. Me doy de cuenta que estos tres parámetros que son constantes vienen a formar, a ser la amplitud de mi función que está en función del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver en esta partecita la fuente de tensión que estaba en función del tiempo. Justamente acá está la amplitud, que es BM1, y eso es número de espiras por el flujo por la frecuencia angular. Lo mismo sucede para la ecuación 2 que estamos viendo ahí, que es E1. E1 es la amplitud, es decir, la amplitud que forman parte de esos tres parámetros. Lo mismo sucede para el bobinado del secundario. Si nosotros ordenamos estos tres parámetros, esos tres parámetros forman parte de la amplitud de la fuente de tensión y de la fuerza electromotriz que están en función del tiempo. Ya cada uno les vamos a dar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. ¿Por qué estamos dando estos? Para que nosotros podamos diferenciar. Por ejemplo, de la ecuación 1, vamos a trabajar de la ecuación 1 y vamos a decir, si yo quiero encontrar el voltaje eficaz de la ecuación 1, simplemente tengo que agarrar su amplitud y dividirlo entre raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es decir, ¿cuánto valía BM1? Valía todo esto. Y pues listo, nada más. Aquí hay un dato interesante. ¿Cuánto es 2pi dividido entre raíz cuadrada de 2? Eso me va a dar 4.44. Finalmente, entonces yo puedo decir que de la ecuación 1 he encontrado la siguiente relación. La ecuación A. El voltaje eficaz de mi caída de tensión es igual a 4.44 número de espiras por la amplitud del flujo magnético por la frecuencia. Lo mismo vamos a hacer para la fuerza contra electromotriz y voy a obtener la siguiente relación que estoy viendo en pantalla. Nada más, entonces eso es lo único que tenía que explicar para el primario. Para el secundario es lo mismo. Si yo quiero, a ver, vamos a poner, si yo quiero encontrar el voltaje eficaz en la tensión, en la caída de la carga, pues simplemente es la amplitud entre raíz cuadrada de 2. Pero la amplitud es estos tres parámetros. Pero si yo me doy cuenta, ¿cuánto es 2pi dividido entre raíz cuadrada de 2? Es 4.44. Muy bien, o sea, es lo mismo que he hecho para el primario. Y a todo esto lo voy a llamar ecuación C. Lo mismo hacemos para la fuerza electromotriz del secundario y lo voy a llamar ecuación D. Esas cuatro ecuaciones me van a servir
Por ejemplo, yo voy a decir, si yo divido B dividido entre D, voy a obtener esta relación. Si yo divido A dividido entre C, voy a obtener la siguiente relación. Veamos mis relaciones. Ahí está. A ver. Si hacemos más pequeño, ahí está. ¿No? Entonces, B dividido entre D dice. Si yo divido B dividido entre D, pues voy a obtener el número de espiras en el primario entre el número de espiras del secundario. Y tiene toda la razón. Porque si yo divido B entre D, a ver, vamos a hacer 4.44 se simplifica. B entre D. El flujo también se simplifica. Luego la frecuencia también se simplifica. Lo único que me queda intacto es el número de espiras y el número de espiras del secundario. Entonces, si yo divido B entre D, voy a obtener esta relación, ¿verdad? Y lo mismo sucede con A dividido entre C. Voy a tener la misma relación. Dadas estas relaciones, bueno, prácticamente debería ser así, ¿no? Dadas esas dos relaciones, a esta relación muy característica de un transformador se le conoce como relación de transformación, ¿no? Y lo mismo en el secundario, lo mismo en la otra ecuación. Esas relaciones, a esta acá se le conoce como relación de transformación. Y así es como se deduce prácticamente la relación de transformación para un transformador ideal. Ahora, ¿qué tenemos que ver de este ejercicio? Por ejemplo, si bien en esta gráfica yo sabía que mi dato de partida, que mi flujo es una onda senoidal, si se dan de cuenta, acá, a ver, vamos a poner acá, si se dan de cuenta, justamente, a ver, podemos copiar, ¿no? De la ecuación 1, justamente de la ecuación 1, al derivar el flujo, hemos encontrado que la fuente de tensión en función del tiempo era de esta magnitud, Bm1 coseno Wt. Es decir, es una función coseno. Y justamente eso es lo que me está mostrando la gráfica. La gráfica de color negro hace referencia a mi función coseno. Y esto es muy importante saber. Entonces, prácticamente si nosotros podemos ver que existe un desfase de 90 grados. Y esto es ocasionado ya que estamos trabajando con una inductancia. Muy bien. Ahora, esto tiene una gran importancia al hablar acerca de las corrientes. Por ejemplo, nos vamos a ir justamente en esta partecita. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Primeramente, lo único que nosotros tenemos que enfocarnos ahora es hablar de las corrientes. Miren, la diferencia